Bienvenidas todas y todos. Estamos ya culminando los talleres. El día de hoy vamos a tener como tema el taller que es denominado Intervención en Crisis. En esta oportunidad nos acompaña la licenciada Iris Meira. Ella es psicóloga. Actualmente se desempeña como especialista en la subunidad de atención y protección del Programa Nacional Aurora. A continuación, está con nosotras la licenciada. Bienvenida. Muchas gracias, Farah. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como hace un momento mencionaba Farah Fayad, efectivamente, el día de hoy vamos a trabajar el tema de intervención en crisis desde el servicio de línea 100, con algunas características particulares debido a que la atención e intervención que se realiza desde línea 100 es de manera telefónica, como todos y todas ustedes ya conocen. Bueno, voy a iniciar esta presentación, voy a compartir pantalla en este momento para podernos ubicar en el tema. Ok. Bueno. Hay algunos puntos previos que se requieren analizar junto con ustedes para abordar esta temática tan importante como es el tema de la intervención en crisis. Recordemos que una intervención en crisis puede presentarse en cualquier momento, en cualquier etapa de vida, y dentro del horario de trabajo que les corresponde a ustedes pueden tener con frecuencia alguno de estos casos. Por ello es que se ha estructurado esta presentación para conocer cuáles son algunos puntos relevantes de este tema. Vamos a trabajar los 7 puntos que ustedes están visualizando en este momento. Primero vamos a abordar algunas consideraciones previas, luego tenemos unas preguntas también para irlas trabajando en conjunto. Si bien es cierto, este es un video y yo no puedo visualizarlos ni escucharlos, pero vamos a tomarnos unos segundos en esta parte de las preguntas para ir analizando en conjunto a qué se está refiriendo. A su vez, también conoceremos a qué nos estamos enfocando cuando hablamos de una intervención en crisis. ¿Qué es una crisis? ¿Cuáles son los objetivos que buscamos cuando intervenimos en una crisis y cuáles son los tipos? Además de ello, las manifestaciones durante la situación de crisis, cómo se presenta, cuáles son algunas de las frases que más se emplean en esta situación, qué procedimiento se debe tener, cuál es el procedimiento, perdón, que se debe tener en una situación en crisis, y finalmente algunas recomendaciones. ¿Cuáles son algunas situaciones que debemos evitar en todo momento como profesionales desde el servicio de línea 100? Ok. ¿Qué debemos considerar previamente? Tomemos en cuenta que el entrevistar, el tener contacto con una persona, va a recordar y va a rememorar experiencias dolorosas, vivencias traumáticas que no fueron expresadas en su momento o que no fueron procesadas. Estas experiencias traumáticas movilizan en todas las personas emociones intensas, que pueden ser amenazantes, que pueden ser desestructurantes en el sentido que la persona no sabe cómo manejarlas, no sabe cómo controlarlas, y a su vez desestabilizantes. Estas emociones, por la intensidad que se presenta, van asociadas de manera directa con la experiencia dolorosa que hayan pasado estas personas, con mayor razón, víctimas de alguna forma de violencia. Entonces, desde la intervención del servicio de línea 100, no solamente nos estamos enfocando a recopilar información, sino que tiene que tratarse desde el punto de vista de que son historias marcadas por el dolor, por el sufrimiento, por la frustración, pero a su vez también por la desconfianza. Es altamente probable que las personas usuarias que acceden al servicio hayan en algún momento tenido contacto ya con algún servicio del Estado. Entonces es propio también que presenten esta desconfianza hacia este servicio. Entonces, considerando todo ello, una entrevista es una experiencia reparadora.
tanto la persona, porque tiene un componente de escucha, un componente de respeto y de reconocimiento, pero a su vez también para cada uno de los profesionales, en este caso desde el servicio de línea 100. Considerando esta experiencia reparadora, es que hay una idea aquí, una idea fuerza que he consignado, que una entrevista es un espacio de encuentro entre dos o más personas. Este espacio puede ser de manera física o en esta situación de manera telefónica. Considerando la importancia de esta entrevista y teniéndolo como un punto previo, es que quiero invitarlas a que juntos podamos leer extractos de esta canción. Si bien es cierto, es una canción bastante conocida, pero he querido elegirla precisamente por la fuerza y por la intensidad que refleja el hecho de que nos podemos acercar y nos podemos comunicar mediante una línea telefónica. ¿Cuál es la relevancia de pertenecer a un servicio tan importante como es el servicio de línea 100? Yo solamente he extraído dos párrafos que quiero junto con ustedes, por favor, si lo podemos ir leyendo. A varios cientos de kilómetros puede tu voz darme calor igual que un sol. Y siento como un cambio armónico va componiendo una canción en mi interior, ¿no? Reflexionemos con cada una de las palabras que podemos en este momento visualizar con respecto a esta canción. Dejemos por un lado el tono, la melodía de la canción o la implicancia que pueda tener, sino centrémonos en este momento en lo que nos quiere transmitir estas palabras. A varios cientos de kilómetros tiene un secreto que decirte mi dolor. En cuanto cuelgues el teléfono, se quedará pensando mi corazón, que todo el mundo puede caber en un teléfono y que no hay distancias grandes. Esto es sumamente importante porque el servicio de línea 100, como ustedes son conocedores, es un servicio a nivel nacional y se constituye precisamente en esta línea de ayuda, en esta línea de orientación y de intervención especializada en casos de violencia. Entonces, precisamente una persona puede experimentar y sentir lo que acabamos de leer. Que cómo, mediante esta línea telefónica, puedo transmitirte ese secreto, pero que en este secreto está precisamente expresado mi dolor. Y que consideremos lo que acabamos de ver hace unos instantes, que debe ser este encuentro una experiencia reparadora. Tanto como la persona oyente, como a su vez la persona que contacta. Nuestro manual de operaciones desde el Programa Nacional Aurora establece que la línea 100 es un servicio gratuito de 24 horas, especializado en brindar información, orientación, consejería y soporte emocional a las personas afectadas o involucradas en hechos de violencia y a quienes conozcan a su vez, ¿no?, los informantes que también sabemos, sobre algún caso de maltrato en su entorno mediante la atención telefónica a nivel nacional. Esto es lo que establece nuestro manual de operaciones, que ya también es conocido por todos nosotros, por todos y todas nosotros. Considerando la relevancia, vamos a reflexionar entonces sobre algunas preguntas. Yo la primera pregunta que tengo antes de que podamos visualizar es una pregunta bastante frecuente que muchos profesionales la realizan. ¿Una intervención de crisis la puede realizar exclusivamente una psicóloga o un psicólogo? ¿Es necesario para una intervención de crisis una capacitación previa o es dependiendo de las circunstancias? Hay muchas preguntas, pero yo he querido enmarcarlas básicamente en 4 preguntas que ahorita las vamos a visualizar. Pero con respecto a estas 2 preguntas previas, cualquier persona podría realizar una intervención en crisis, pero que esté previamente capacitada. Es por ello la importancia de todo este ciclo de charlas y de conferencias que se han establecido para también entrar con mayor razón desde la práctica, desde la vivencia, ahora sí con el sustento que corresponde para realizar una intervención en crisis. ¿Cuáles son estas 4 preguntas que yo les pediría que nos tomemos unos segundos por cada una de ellas para irlas analizando? Empecemos a recordar el haber sufrido una crisis en nuestra vida. Entonces yo les pregunto, ¿recuerda usted haber sufrido una crisis en su vida? Vamos a tomarnos unos segundos para poder ir respondiendo a estas preguntas.
¿Recuerda usted haber sufrido una crisis en su vida? Tratemos de recordarla con todos los detalles que probablemente se han podido presentar. Una vez que ahora sí tenemos este recuerdo latente de esta situación de crisis que hayamos podido sufrir en cualquier etapa de nuestra vida, ¿cómo se manifestó? ¿Cómo se manifestó esta crisis? ¿Qué ocurrió? ¿Qué elementos se presentaron? Vamos a tratar de recordar todos esos detalles. ¿Cuáles fueron las causas de esa crisis? ¿Cuál fue ese evento previo que se presentó antes que se originara la crisis? ¿Cuáles fueron esas causas? ¿Sí? ¿Les recordamos? Vamos a tomarnos estos minutos para hacer esta experiencia un poco más cercana, ¿no? A pesar de las distancias, a pesar de lo virtual que pueda parecer este evento, pero vamos a tomarnos estos minutos que son necesarios para poder entender, ¿no? Para llegar a un aprendizaje logrado, es necesario que también lo podamos vivenciar, ¿no? Entonces ya hemos recordado esta situación de crisis, una en particular, ¿sí? En cualquier momento de su vida, ¿sí? Eso no hay problema, no es necesario que haya sido reciente, en cualquier momento de nuestra vida. ¿Cómo se ha manifestado, no? ¿Qué sentí? ¿Qué había ocurrido? ¿Cómo es que se manifestó? ¿Cuáles fueron las causas? Estamos en la tercera pregunta. ¿Cuáles fueron las causas de esa crisis? Recordemos cuál fue el evento previo. ¿Cuál fue el evento previo de ello? Y la última pregunta es si fue la única crisis, ¿no? Si solamente ocurrió esa vez o se presentaron otras crisis adicionales. Entonces, sí es importante, por favor, que tengamos presente ese evento en particular, ¿no? Porque es único para cada una de nosotras. Así que ya teniendo esta experiencia, ya habiendo recordado lo que nos ha pasado, esa crisis, en qué momento, ya lo tengo muy presente, qué sentí, cómo lo manifesté, cómo lo pude expresar, qué originó, qué desencadenó esa situación de crisis, teniendo todo esto así como que a flor de piel, ya de manera muy vivencial, ¿qué nos está reflejando estas 4 preguntas? Básicamente los temas que vamos a trabajar en esta oportunidad. La primera pregunta, ¿recuerda haber sufrido una crisis en su vida? Está reflejada en saber qué es una situación de crisis. Esta segunda pregunta, en cómo se manifestó, va muy de la mano al tema de cómo me afecta. ¿Cuáles son los signos, cuáles son los síntomas que se manifiestan en esta situación y que de alguna forma está reflejando la forma que se conoce como la afectación psicológica? ¿Cuáles fueron las causas de esas crisis? ¿Qué nos quiere reflejar esta pregunta? ¿Qué puede originar, qué puede producir esta crisis? ¿Sí? ¿Y cuál fue la única? Y si fue la única, perdón, nos está evidenciando de alguna forma como que hubiera tipos de crisis, ¿no? Como que hubiera, no solamente una crisis en una situación específica o enmarcada de una forma particular, sino como que hubiera más de una. Ok, entonces con esta vivencia, con este ejercicio que acabamos de realizar, vamos a ir resolviendo precisamente en estos minutos cada una de las preguntas que están planteadas aquí. De esta forma, lo podemos a su vez reflejar en el momento que nosotros vamos a intervenir con las personas que acceden al servicio de alineación. Tenemos una pregunta clave. ¿Qué es una intervención en crisis? ¿Qué es una crisis, no? ¿Cuáles son los objetivos de esta intervención? ¿Qué busca una crisis? Y como acabamos de hace un momento saber, existen tipos también de crisis. Un estado de crisis es cuando la persona se encuentra viviendo una experiencia que parece ser insuperable con los métodos usuales de resolución de problemas que ha utilizado en el pasado. Esta idea es fundamental porque implica el hecho de que la persona ha realizado
en base a sus recursos personales, acciones previas. Ha tratado de superar esta situación, pero no lo ha logrado. Eso quiere decir que ya tiene varios intentos fallidos, de haber tratado de solucionar esta situación. Ok, o vive un periodo en el cual se ha desorganizado, se ha alterado, durante el cual intenta diferentes soluciones. O sea, siempre hay intentos previos, sin tener los resultados que le permitan superar la experiencia. Nos está diciendo esta definición de crisis que de alguna forma la persona que se encuentra en este estado está desbordada en términos emocionales, ¿no? Ha intentado por una u otra forma llegar a una solución desde diferentes medios, de diferentes situaciones, en base a sus propios recursos personales y no lo ha logrado. Se ha dado cuenta que no puede lograrlo, que no ha obtenido la solución que ella espera y no puede superar ese estado. Teniendo esta definición, tenemos algunos objetivos que lograr frente a nuestra intervención en crisis. Ya sabemos lo que se siente, porque todos hemos pasado más de una situación en crisis. En algún momento de nuestra vida, en una situación en particular, todos hemos pasado una situación de crisis. Frente a esta situación de crisis que ya hemos venido haciendo este ejercicio de reconocerla, de identificarla, de aceptarla, ¿no? Y más o menos recordando aquella que de alguna forma como que está mucho más latente, mucho más presente, y ya sabiendo qué es una crisis, ¿no? Son estos intentos que yo intento, pero son intentos fallidos porque no tengo esa solución que tanto deseo, que tanto busco, y sigo desbordada, sigo inmersa en esta situación que no puedo manejar. Tengo que tener algunos objetivos ya desde la perspectiva profesional, tengo que tener ciertos objetivos que lograr frente a mi intervención en crisis. ¿Qué busco? Estabilizar emocionalmente a la persona usuaria a fin de que continúe con este proceso de recuperación. Recordemos que son intentos previos que la persona ha realizado. Eso quiere decir que se siente ya desgastada, se siente cansada, porque ya ha intentado en más de una oportunidad tratar de lograr esa estabilidad que tanto se requiere. Sin embargo, no lo ha conseguido. Entonces, desde la perspectiva profesional, desde la perspectiva del lugar donde nos encontramos trabajando, desde el Programa Nacional Aurora, uno de nuestros objetivos es buscar esa estabilidad emocional para que continúe con este proceso de recuperación. A su vez, fortalecer los recursos personales para hacer frente a la situación. Recordemos que no es la única situación de crisis que se va a presentar. Es probable que se presenten varias situaciones de crisis a lo largo de toda nuestra vida y en diferentes momentos. Entonces, con mayor razón debemos fortalecer esos recursos personales para hacer frente a esta situación, la que viene atravesando y que ha generado la crisis, y probablemente con el fortalecimiento de estos recursos a situaciones de crisis eventuales o futuras. Identificar cuáles son esas necesidades críticas y a su vez, ya como operadores, como profesionales de un servicio, hacer las referencias apropiadas, ¿no? Aquí viene el lado ya de nuestra intervención exclusivamente. Emplear herramientas para introducir un cierto orden frente al desorden o al caos. Recordemos que una persona en una situación de crisis está desbordada, considera que no tiene los recursos suficientes, tiene un tema de desgaste, un cansancio a nivel emocional, no solamente físico, sino a nivel emocional. Entonces, necesitamos emplear ciertas herramientas para frente a ese caos, a ese desorden, a esa situación en la cual no vemos ninguna salida, pongamos cierto orden, ¿no? Entonces, teniendo en claro estos 4 objetivos, ¿sí? Nuestra intervención tiene que apuntar básicamente a estos 4 objetivos. Después de la intervención de crisis, yo como profesional del servicio de línea 100 tengo que en mi mente considerar a manera de una lista de chequeos, saber si he logrado que estos objetivos sean cumplidos luego de realizar esta intervención en crisis. Considerando estos 4 objetivos, a su vez tenemos esta pregunta que quedaba ahí sin responder, si existen tipos de crisis. Efectivamente, tenemos básicamente 2 tipos de crisis. Uno de ellos está referido al desarrollo o maduración. ¿A qué se refiere esta crisis de desarrollo o maduración? Son crisis esperables que se van a presentar a lo largo
del proyecto y del plan de vida que cada uno de nosotros haya estructurado. Se relaciona mucho con situaciones en las cuales está de por medio nuestra autoimagen y a la vez el proceso de identificación, nuestro proceso de identidad. Estas crisis de desarrollo o maduración, así como el otro tipo, crisis accidental o situacional, deben ser tomadas en cuenta con la importancia que ameritan. Si bien es cierto, sabemos que se van a presentar porque es propio de nuestro desarrollo, propio de nuestra maduración, pero en muchas ocasiones consideramos como que si ya sabemos que se va a presentar, no le tomamos la relevancia del caso. Con mayor razón, y con lo que estamos conversando, es que ambos tipos de crisis deben ser considerados tan importantes para autoafirmarnos y continuar con el tema de nuestro proyecto y nuestro plan de vida. El otro tipo de crisis está referido a las crisis accidentales o situacionales, que de alguna forma escapan a lo que ya se espera, a diferencia de la crisis de desarrollo o maduración. Es esperable una crisis de desarrollo, ¿no? A medida de que yo voy creciendo, a medida que se van presentando eventos también relacionados mucho con el tema de nuestra edad, ya sabemos que se van a presentar, ya sabemos de que los vamos a manifestar en algún momento. Sin embargo, las crisis accidentales o situacionales no las podemos manejar, no las podemos controlar porque son eventos que se pueden presentar en cualquier instante, en cualquier parte de nuestra vida y escapan un poco a nuestro control. Estas crisis accidentales o situacionales tienen una repercusión sobre nuestro futuro. A su vez, incide mucho también el tema de desvalorización, es también el buscar nuevamente esa reafirmación social y ese rol de género. Estas crisis accidentales o situacionales están referidas básicamente en esta oportunidad a los casos que ustedes han venido atendiendo en los cuales las personas son víctimas de alguna forma de violencia. Cuando la persona presenta alguna manifestación de violencia y a su vez eso desencadena una crisis por parte de la persona usuaria, está considerado como una crisis accidental o situacional, porque escapa a su control, en el sentido que no es esperable como parte del desarrollo, sino que es ejercido por un agente externo, que en este caso es una persona agresora. Entonces las implicancias que van a tener son las que acabamos de definir y establecer. La persona con la superación de esta situación de crisis buscaría una reafirmación en un entorno social, buscaría nuevamente establecerse en ese proyecto, en ese plan de vida, a su vez busca otra vez el reconocimiento y a su vez la autoidentificación y la autoafirmación. Tomando en cuenta estos tipos de crisis, tenemos algunas manifestaciones. Considerando en el área cognitiva, es frecuente, es esperable también, que la persona que presenta una situación de crisis evidencie confusión en cuestiones de tiempo, de la temporalidad, ¿no? Nos mezclen el relato cosas que recientemente ha vivenciado con experiencias pasadas y a su vez de qué manera va a afectar a su plan de vida. Esto es esperable. Es por ello que se requiere de alguna forma enmarcar y delimitar cuál ha sido el evento, cuál ha sido el detonante, cuál ha sido el evento previo a esta situación de crisis. Porque esta confusión en el tiempo es esperable. La persona, una vez que experimenta la última crisis, va a rememorar otras crisis previas que haya sucedido. Entonces, esta confusión en el tiempo es esperable y es por ello que en el momento de la entrevista, en el momento que nosotros estemos tomando contacto con esta persona, debamos delimitar y establecer cuál es la situación previa y a qué situación en particular nos estamos refiriendo, porque va a haber esta confusión en los tiempos. A su vez, esta dificultad para pensar con claridad, ¿no? Recordemos que una situación en crisis es una situación desbordante, es una situación en la cual se desestabiliza la persona. Entonces, este pensar con claridad, el tener un panorama con varias alternativas, no se vislumbra en una persona que está atravesando esta situación. ¿Qué ocurre en el área afectiva? Prima la sensación del presente, ¿no? Eso es lo que más realza, es lo que más evidencia. A su vez, situaciones de ansiedad,
confusión, impotencia y una sensación de desamparo, ¿sí? Recordemos que la persona ya ha intentado, con los recursos que tiene, establecer alguna alternativa de solución. Sin embargo, presenta una sensación de desamparo porque no encuentra una solución, por lo menos de forma inmediata. Y desde el área conductual, ¿qué es lo que viene pasando? Hay una gran agitación psicomotriz, un llanto de forma incontrolable, un cansancio, porque también está relacionado mucho con el tema del desgaste, y un incumplimiento en las actividades que normalmente la persona venía cumpliendo. En este momento yo les quiero presentar un video en el cual vamos a visualizar más que nada el aspecto conductual. ¿Por qué es importante esta parte? Porque nosotros, mediante la línea telefónica, podemos acceder a la voz, al relato de la persona. Pero sin embargo, debemos en nuestro imaginario considerar cuáles son las conductas, cuál es ese lenguaje corporal al cual no puedo acceder, pero que tengo que tener una idea. ¿Qué es lo que viene pasando con esa persona cuando presenta una situación de crisis, ¿no? Frente a toda llamada, debemos siempre imaginarnos un poco el perfil de la persona que estamos escuchando. Entonces voy a proyectar en este momento un video para que podamos ver cómo es que se comporta una persona en una situación de crisis. A ver, vamos a prestar atención unos segundos al siguiente video, por favor, para ver cómo se presenta una persona en crisis. La crisis de ansiedad es una reacción de angustia y miedo intenso que se manifiesta de forma repentina. La persona que lo sufre se tocará la cabeza o el pecho, notará dolor en el pecho y palpitaciones, sudoración, sensación de falta de aire, mareos, respirará de manera rápida y puede notar entumecimiento y hormigueo en manos y brazos, entre otros síntomas. Actúa de esta manera. Aléjalo de la fuente de estrés, si la hay, y siéntalo. Si le duele el pecho y le cuesta respirar y nunca ha presentado una crisis de ansiedad, avisa a emergencias. Si estás solo y reconoces una crisis de ansiedad, intenta concentrarte en respirar profundamente. La respiración rápida y superficial puede ocasionar trastornos en tu organismo y rigidez en tus brazos y manos. Háblale de manera calmada. Indícale que respire lentamente, inspirando por la nariz y expulsando el aire por la boca. Intenta relajarlo con un ritmo más lento de respiraciones. Háblale en tono bajo y tranquilo. Coloca tu mano en su pecho para intentar una respiración abdominal. Si no consigue calmarse y sigue respirando rápido, coge una bolsa, no demasiado grande y sin cubrir su cabeza. Es preferible que sea pequeña. Avísale que le vas a poner una bolsa en la boca para que se encuentre mejor. También sirve una bolsa de papel. Intenta que respire a través de la bolsa y retírasela a intervalos para que coja aire de nuevo. Llama a emergencias si ves que la crisis de ansiedad no cede o si presenta temblores incontrolables, rigidez de extremidades o disminución del nivel de conciencia. En el video que acabamos de visualizar, podemos establecer de manera clara cuál es el tipo de respiración que vamos a propiciar. Una respiración que conlleva el hecho de una respiración de forma profunda, ¿sí? Perdón, voy a ir al PPT que nos hemos quedado para continuar con la exposición. Ok. Les comentaba de que lo que debemos propiciar es precisamente una respiración de manera profunda. Cuando alguna persona presenta una situación de ansiedad, una crisis, una situación como la que acabamos de visualizar en este video, las respiraciones van a ser muy rápidas y muy frecuentes y seguidas. Es por ello que debemos propiciar una respiración de manera profunda, en la cual la persona pueda a su vez sentir su propia respiración. Es por ello la importancia de indicarle que coloque una de las manos en la zona abdominal, para que así la persona sepa de qué manera está respirando, y a su vez mencionarle el hecho de que la respiración no puede ser agitada y tan frecuente, sino por el contrario, de forma profunda. ¿Cómo llego a este tipo de respiración? Indicándole los ejercicios que acabamos de visualizar.
que respire, inhale por la nariz y expulse el aire por la boca. Incluso podemos mencionarle algunos segundos, que se tome de 1 a 2 segundos en inspirar, que contenga ese aire también, contando hasta 3, y nuevamente lo expulse. De forma inmediata no se va a lograr este tipo de respiración, una respiración de forma profunda, pero en el ejercicio, haciendo la repetición, 4 o 5 oportunidades, se va a lograr este tipo de respiración. Esto es sumamente importante, porque muchos de los indicadores y de las conductas que acabamos de visualizar se presentan y van relacionados estrictamente con el tipo de respiración que se esté presentando. Es por ello la importancia de recordarle en todo momento el tipo de respiración que debe continuar. Si la persona se hiperventila, es muy probable que presente desvanecimiento, pérdida de la sensibilidad en diferentes extremidades del cuerpo, una sensación de mareos y probablemente un desvanecimiento. Es por ello la importancia y la relevancia del tema de la respiración. Y a su vez, si no lo pueden conseguir, por favor solicitarle en la medida de lo posible el empleo de alguna de las bolsas, ¿no? Una bolsa que tiene ciertas características, una bolsa que no puede ser muy grande, que de alguna forma no genera el resultado que yo estoy buscando, pero tampoco muy pequeña que no pueda contener el aire que se requiere, ¿no? Entonces, una bolsa que pueda caber más que nada en la parte de la nariz y de la boca, y que a su vez eso propicie el tema de estabilizarlo y tranquilizarlo. Este ejercicio debería considerarse entre 4 o 5 oportunidades para que la persona pueda tomar aire y a su vez lograr la estabilidad, por lo menos en cuestiones respiratorias, y luego transmitir lo que le viene ocurriendo. Considerando todo ello, vamos a ver cuáles son las frases que se emplean con mayor frecuencia en una situación en crisis. ¿Cuáles son aquellas? Seguro que muchas de ellas ustedes la han escuchado. Muchas de estas frases están marcadas por el tema de todos, nunca o nadie. Es algo recurrente que una persona en una situación de crisis recurra a este tipo de frases. Por ejemplo, no tengo a nadie que me ayude. ¿Ahora qué voy a hacer? Es una tremenda desgracia. Nadie me quiere. No sé qué hacer. Necesito que alguien me ayude. No sé si usted me puede ayudar. Me quiero morir. Nadie me ayuda. Todo el peso me lo llevo yo. A lo mejor podría llamar a mi vecina, ¿no? Es una frase que también podría ser cambiada por una hija, por un hijo, por un familiar. Ella siempre me ayuda. Tengo miedo. Pero dígame usted qué hago. Hay un patrón bastante similar en muchas de las frases, ¿no? El empleo del nadie me ayuda, nadie me comprende, nadie me entiende. El empleo de todos, ¿no? Todos se desconocen, todos se alejan de mí. Hay otro patrón también establecido que es el tema del miedo, ¿no? Tengo miedo, estoy asustada, tremenda desgracia. Nunca antes me ha ocurrido una situación así. Y el tema del desconcierto, el no saber qué hacer. No sé qué hacer, no se me ocurre nada. Y a su vez, una quinta característica, que es el tema de que un tercero, una persona externa, empiece a solucionar alguna problemática que tengo. Y eso está reflejado, por ejemplo, en la última pregunta, ¿no? Pero dígame usted qué hago. Pero usted en mi posición, ¿qué haría? Dígame entonces qué hacer para yo hacerlo, para ya no sentirme así. Recordemos que es una persona en la cual sus recursos personales no han venido funcionando. Entonces requiere como esta autoafirmación y el hecho de que una persona externa, que no la conoce, le diga qué hacer. Eso es lo que está buscando la persona. Sin embargo, nuestra intervención no puede ser de forma directiva.
vamos a establecer cuáles son los pasos que se deben considerar para realizar esta intervención en crisis, pero no caigamos en la pregunta de decirle paso por paso qué hacer, sino que junto con ella establezcamos cuáles son las alternativas de solución. Pero es muy frecuente el escuchar esto. No sé qué hacer, dígame qué hago, siempre mi vecina, mi hijo, mi hija, ella siempre me ayuda, porque todos están en mi contra, porque nadie me quiere, porque nadie me ayuda, ¿sí? Este tema de extrapolar las situaciones es bastante frecuente, ¿no? El tema de todos, el tema de nadie, el tema de nunca, que siempre estoy sola, también es bastante frecuente, ¿no? Ok, considerando estas frases, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir frente a una intervención en crisis? Básicamente son 4 pasos que cruzan y van de la mano con los objetivos que previamente hemos conversado. Lo primero es realizar el contacto telefónico de manera empática. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo yo puedo contactar de forma telefónica y a su vez hacerlo de una manera empática, con el tono de voz que esté empleando? Ese mecanismo, la voz, la forma como yo articulo las palabras, cómo me dirijo hacia la persona, es el mecanismo y es el medio de comunicación que ella va a establecer. Recordemos que la persona puede estar en cualquier parte de nuestro país, atravesando una situación que sabemos que no la ha sabido manejar y que ya ha intentado en reiteradas oportunidades de hacerlo y no lo ha conseguido. La forma, de manera empática, cómo nos podemos conducir con ella, es mediante un tono de voz adecuado, audible y a su vez bastante entendible en el sentido de articular y estructurar cada una de las palabras que nos queramos dirigir hacia ella, considerando el tema del respeto en todo momento. Una vez que tengamos esto como un marco general en todo momento de la comunicación, analizar las dimensiones del problema. Para ello debemos considerar básicamente 3 cosas. Lo primero es reconocer el pasado inmediato. Recordemos que una de las características de las personas que atraviesan una crisis es la confusión temporal. No reconoce de manera clara cuál es el pasado, el presente, qué es lo que va a pasar más adelante. Hay un desconcierto, hay un cansancio ya de por sí. Entonces, analizar esta problemática básicamente en 3 dimensiones. ¿Cuál ha sido el pasado de manera inmediata? ¿Qué es lo que ha desencadenado? ¿Cuál ha sido el evento previo a esta crisis? Una vez que conozcamos cuál ha sido la situación que fue el detonante, que de alguna manera desbordó esta situación y que ahora es considerada como una situación en crisis, debemos indagar en esta situación presente. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pero no a manera de interrogatorio, sino delimitando y estableciendo cuál es el presente, para que precisamente no confundamos tanto el tema de los tiempos como a su vez de los actores implicados y a su vez el tema de las emociones, porque es fácilmente es esperable el hecho de que la persona que esté vivenciando una situación de crisis confunda otras de las emociones y confunda otras situaciones bastante similares. Entonces, como primer indicador, el hecho de delimitar cuál ha sido el evento previo, el pasado inmediato, cuál ha sido ese detonante. A su vez, establecer una indagación en cuanto al presente, pero que no se vea como interrogatorio. ¿Cuál ha sido la circunstancia? ¿Dónde se dio? ¿Quiénes estuvieron presentes? ¿Quién o quiénes estuvieron presentes? ¿Quiénes han participado? Indaguemos sobre la situación en presente. Y a su vez, una vez que tengamos ya estos 2 escenarios, ahí viene el tercero, que viene a ser el futuro de manera inmediata y que va relacionado con el siguiente paso, que es analizar las posibles soluciones. Este futuro inmediato está referido, como el nombre lo dice, solamente a cuestiones del día o del día siguiente. No es un futuro inmediato en términos de aquí a una semana, de aquí a un mes o probablemente el siguiente año. Está exclusivamente referido al tema del futuro inmediato en el sentido del día de hoy o si no, a lo mucho, al día de mañana. Como tercer paso importante es analizar las posibles soluciones. Este análisis de las posibles soluciones tiene que ser de manera conjunta. Eso quiere decir,
tanto por parte de la persona usuaria como a su vez del profesional de línea 100. Recordemos que una de las preguntas bastante frecuentes en las personas que atraviesan una situación de crisis es el hecho de preguntar de manera constante, ¿qué hago? Dígame usted qué hacer. Este análisis de posibles soluciones requiere de manera conjunta establecer cuáles van a ser esas alternativas de solución considerando los recursos personales que la persona cuenta. Y finalmente, establecer un plan de acción. Esto es importante porque el paso 3 y el paso 4 van muy de la mano. El paso 3 es el planificar. Analizo mis recursos personales, evalúo cuál ha sido la situación porque ya tengo las dimensiones del problema y establezco a su vez cuáles pueden ser esas posibles soluciones. Una vez que ya tengo en términos de análisis cuáles van a ser esas soluciones, ahora sí voy al plano de la acción. Establezco cuál va a ser ese plan para empezar a accionar sobre él, ¿sí? Que no solamente se quede en una cuestión de análisis, de saber a nivel de pensamiento, sino el último paso y que por lo menos cierre este círculo en el tema de procedimientos es el tema de establecer un plan de acción concreto. Recordemos que es de forma inmediata, no es un futuro de aquí a una semana, de aquí a un mes, de aquí a un año, es un futuro de manera inmediata. Tomando en cuenta estos 4 pasos de manera establecida para abordar una situación en crisis, quiero compartir con ustedes algunas recomendaciones que debemos evitar como profesionales del servicio de línea 100. En la columna del lado izquierdo, ustedes pueden visualizar cuáles son las situaciones que debemos evitar y ya considerar algunos de los ejemplos. ¿Qué nos indica aquella situación que debemos evitar en todo momento? Transmitir culpa o responsabilidad a la persona usuaria por sus comportamientos. Esto es muy importante. La persona que busca ayuda debe ser de alguna manera reforzada en el hecho de haber buscado ayuda, en el hecho de reconocer la posibilidad que frente a una situación que no puede manejar, que no sabe qué hacer, que no tiene mayores elementos para poderlo solucionar, haya buscado ayuda. Esa posibilidad, ese accionar debe ser reconocido. Muy por el contrario, debemos evitar el transmitir culpa o responsabilidad. Como por ejemplo, con frases, ¿por qué no se defendió? ¿Por qué no denunció antes? Para el tema de la violencia, la temporalidad es muy importante. Nunca es tarde para accionar. Nunca es tarde para de alguna forma la persona ya tenga las herramientas o los recursos suficientes como para afrontar esa situación. Entonces las preguntas de por qué no se defendió, por qué no denunció antes, por qué no dijo nada, por qué se quedó tanto tiempo en silencio son innecesarias, cuestionadoras e incluso no deben practicarse. El por qué muchas veces es una mala pregunta. Otra de las recomendaciones es el evitar el cuestionar la situación relatada. ¿Estás segura de lo que me está diciendo? Es un ejemplo de ello. ¿Me está diciendo toda la verdad? Pero ¿cómo es posible que le haya pegado tan fuerte si me está diciendo usted que mide 30 centímetros menos que usted? ¿Cómo puede ser que la golpeaba y a su vez estaba cogiendo a uno de sus hijos? Estas preguntas son cuestionar la situación relatada. Evitemos este tipo de preguntas. Apurar o presionar por una respuesta. Apúrese por favor, señora, que tengo varias llamadas en espera. Su caso no es el único. Tengo que atender a otras personas. Son algunas de las frases que reflejan precisamente esta situación y esta mala práctica. Expresar algún tipo de alarma o de angustia. Recordemos nuevamente, es una persona que está experimentando, vivenciando una situación en crisis, que ella considera que ya no es posible afrontar, que no encuentra la solución que tanto espera, que es precisamente este equilibrio emocional. Y si reforzamos con expresiones, por Dios, Dios santo, Dios mío, qué terrible, qué desgracia, es muchas de las expresiones que ellas mismas o que ellos mismos están utilizando. Ignorar sus sentimientos. No es para tanto, señora.
Conozco personas que han pasado peores cosas y viven para contarlo. Usted no va a ser ni la primera ni la última que vivencie esto. Es una forma de ignorar los sentimientos, ¿sí? Sea en cualquiera de los tipos de crisis que hemos venido analizando, nunca ignoremos los sentimientos de las personas. Otra de las malas prácticas, y que son situaciones que debemos evitar, es minimizar la experiencia o emociones de la persona usuaria. Por lo menos no fue una violación, solamente fue un tocamiento. Felizmente que usted sigue viva. Felizmente que solamente la besó. Pero felizmente que solamente le tocó por encima de la ropa. Son algunos de los ejemplos para reflejar esta mala práctica. Contar sus propias experiencias. Cuando la persona usuaria nos está relatando lo que está vivenciando, lo que está sintiendo, lo que ha experimentado, debemos evitar. A mí me pasó algo parecido, señora, les cuento. No es un tema de contar nuestras propias experiencias. Hemos hecho este ejercicio en esta oportunidad para saber lo que estamos experimentando, pero no con la intención que le contemos a la persona usuaria lo que nosotros hemos vivenciado. Intentar hacerla entrar en razón para calmarla mediante consejos o explicaciones muy complejas. Aquí debemos evitar todo tipo de palabras técnicas, ¿no? Propias de nuestra profesión, ya sea desde la psicología, desde el área legal, desde el área social, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, he puesto aquí una frase, ¿no? Es entendible que al rememorar experiencias traumáticas le genere a usted un desborde emocional. De todas las palabras que acabo de decir, probablemente la persona me entienda menos del 10% porque son palabras técnicas. Entonces tengo que transmitir estos mensajes de tranquilidad y de calma, pero con las palabras más sencillas y claras posibles. Mostrar una actitud hostil hacia la persona usuaria. Ya, señora, nos vamos calmando. A ver, nos vamos tranquilizando. Ya, apúrese un poco. Muchas de las malas prácticas que acabamos de visualizar a veces se combinan, ¿no? Entonces, apuramos, transmitimos culpa, mostramos una actitud hostil y se van mezclando, ¿no? Es fácilmente posible que entre ellas se vayan mezclando. Solicitar más información de la que pueda proporcionar. Es una pregunta fácil. Si se calmara, me podría responder. Ese es otro de los ejemplos en los cuales se evidencia que esta solicitud de la información no se puede brindar, porque la persona precisamente no tiene de manera clara las cosas. Ya hemos analizado cuáles son las conductas, cuáles desde el aspecto emocional, desde el aspecto cognitivo lo que se presenta. Hay una confusión, hay un cansancio a nivel mental. Entonces, lo que para nosotros podría ser sencillo, para la persona que está experimentando y vivenciando esta situación es sumamente complejo. Entonces, evitemos muchas de estas expresiones. Antes de terminar esta presentación, quiero compartir con ustedes uno de los videos para dar por finalizada ya este tema. El video que vamos a ver a continuación refleja la importancia de actuar no solamente frente a una situación de violencia, sino lograr la estabilidad emocional que puede experimentar una persona víctima de violencia y que esté atravesando por una situación de crisis. Una intervención de crisis no tiene un tiempo establecido, puede conllevar entre 40 minutos a 1 hora y en algunos de los casos incluso más de 1 hora. Es por ello que debemos tener el tiempo suficiente, pero no solo eso, sino las condiciones y los recursos y herramientas para lograr esa estabilidad que tanto se necesita. Quiero compartir con ustedes, ya para finalizar, un video con respecto de la importancia de este servicio como es el de Línea 100.
y cómo desde la perspectiva de las víctimas de violencia experimentan esta situación. Por favor, unos segundos que voy a compartir la pantalla para que lo puedan ver. Ajá. Aquí está. Vamos a prestar atención a este video que dura menos de 3 minutos y con esto daríamos por finalizado este tema. Extraño los paseos familiares en Lurín. Cuando cantaba con mi mamá. Siempre cantábamos cuando caminábamos por el campo. A mi hermana. La extraño mucho. Era mi mejor amiga. A mis hijitos. Abrazarlos, besarlos. Ojalá hubiera podido conocer a mi hijo. Nunca sabré lo que significa ser madre. Nunca conocí el mar. Espero que mis hermanitos algún día puedan conocer. Acabar mi carrera. Viajar por el mundo. Ser una artista famosa. Estaba juntando para la fiesta de promoción del mayor. Me faltaba un poquito más. Decía que no era su hijo. No confiaba en mí. Me celaba demasiado. Me pegaba. Mi novio. En su casa. Mi esposo. En nuestra casa. Aún no es tarde para ti. 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 En el 2013 se registraron en el Perú alrededor de 300 casos de violencia feminicida. No te quedes callada. Si conoces algún caso o eres víctima de violencia, denuncia. Llama a la línea 100. Aún no es tarde para ti.